Hola, buenas tardes, yo soy Natalia Betsabe y hoy le hablaré y le explicaré el tema de las ciencias históricas y lo que esto conlleva. Las ciencias históricas. Primero empecemos con la definición. Las ciencias históricas o ciencias de la historia hacen referencia a todas y cada una de las disciplinas científicas que estudian los sucesos del pasado a través de sus diferentes fuentes y metodologías, cuyo concepto enriquece o complementa la tradicional denominación de la historia como disciplina académica, ciencia histórica o ciencia de la historia, y cuyo método propio el de las ciencias sociales, pero también el de las ciencias naturales en un marco de interdisciplinaridad. El objeto de estudio de la historia es el pasado de los seres humanos, especialmente los hechos trascendentales para la humanidad, incluidos el periodo prehistórico e histórico después de la aparición de la escritura, pero se centra en la evolución y transformación de las sociedades en el tiempo, y con ello interpretar todo lo acontecido en la humanidad, así como sus causas y consecuencias. Los campos de estudio de la historia se refieren a la clasificación del estudio de la misma de acuerdo a distintas temáticas, periodos históricos y áreas de interés. Los historiadores han descrito en el contexto de su propia era y de acuerdo a las ideas dominantes durante la misma: militar, religioso, social, cultural, diplomático, económico, ambiental, mundial, popular, intelectual, de género y público. Existen métodos para organizar y clasificar la historia, incluyendo el cronológico, cultural, territorial y temático. Estas divisiones no son mutuamente excluyentes y en muchas ocasiones se traslapan. Empecemos a hablar de las características. Entre ellas se encuentra la etimología. La palabra historia proviene del griego antiguo, idioma en que significaba investigación e información, derivada a su vez de histor, que significaba hombre sabio, testigo o juez. De acuerdo al periodo específico de su interés, podemos hablar de distintas ramas de la historia, como por ejemplo la prehistoria. Se ocupa de la historia remota del hombre, es decir, aquella previa a la invención de la escritura misma y por lo tanto la invención propiamente del registro histórico. La segunda es la historia natural, el estudio de los periodos de formación de la Tierra y de las distintas comunidades biológicas, vegetales y animales previos a la aparición del hombre. La tercera es la geohistoria, el estudio de sociedades determinadas del pasado y las estructuras geográficas en las que se asentaron y que influyeron en ellas. La cuarta es la historia de las ideas. Estudia las distintas transiciones del pensamiento humano, consideradas en un sentido muy amplio, así como de los distintos ámbitos en que se han producido y las posibles interpretaciones de su origen y significado. La quinta es la historia universal. Se llama así al estudio del pasado de las sociedades humanas, desde tiempos remotos hasta los eventos más recientes. La historia del arte estudia las distintas formas de expresión artística que el ser humano ha desarrollado a lo largo del tiempo y las relaciones que pueden existir entre ellas. La séptima es la historia de la religión. Se dedica al estudio de las formas de manifestación religiosa y mística que se han producido a lo largo del pasado humano, poniéndolas en relación y estudiando sus influencias y características. Si bien no existe una forma única de organizar los eventos del pasado, el común de los historiadores suele clasificarlos así. Primero, la prehistoria. La historia proviene de la preinvención de la escritura. Comprende la edad de piedra y la edad de los metales, así como el paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad del cobre, edad del bronce y la edad de hierro. La protohistoria es un periodo más o menos definido que sirve de puente entre la prehistoria y la historia propiamente dicha. La Edad Antigua comprende las etapas primeras de la civilización humana, la antigüedad clásica y la tardía. La Edad Media es la historia de las épocas en que Occidente sustituyó su herencia de las culturas clásicas por la cultura teocéntrica, cristiana o islámica, y que duró hasta el advenimiento de la Edad Moderna. La Edad Moderna es el fin del medioevo y el oscurantismo religioso caracterizado por el renacimiento de las culturas europeas, occidentales y su expansión por el mundo. La Edad Contemporánea son los eventos más recientes de los últimos 3 siglos de la historia, en que el hombre construyó una sociedad mundial y se embarcó en la revolución tecnológica e industrial. Con esto doy por concluida esta explicación sobre las ciencias históricas. Gracias por su atención.